Bonjour à tous, je vais faire le tuto de l'installation de la batterie avec vous. Donc en premier on vérifie, j'appuie sur le bouton, il n'y a plus de batterie, il faut qu'il n'y ait plus de batterie. On va venir enlever les 10 vis, les 4 ici, les 4 là, et une. J'ai retiré les 9 premières, les 8 premières avec le tournevis bleu et les deux autres, les deux vis ici avec le jaune. On vient l'ouvrir par ici. On va tourner l'ordinateur dans l'autre sens pour travailler. Et je vais nettoyer un peu après. On la connectique, on tire vers l'arrière, vers la droite. Surtout, vous ne tirez pas vers le haut, mais vraiment comme ça. Je retourne le PC. On va enlever les 5 vis. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici. Donc on ne se trompe pas, les vis elles sont ici, là, là, là et là. Sur la batterie en fait. Elle n'est pas sur les côtés comme moi je viens de faire. On va venir soulever. Prenez des gants et surtout touchez pas ça. Hop, on va mettre ça là. Donc en mettant une nouvelle batterie, il faut la charger à 100%, la calibrer et plus 2 heures en plus de la charge des 100%. Ensuite, vous la laissez se décharger, vous attendez 5 heures, vous faites une recharge complète. Donc là, il y a les plastiques, on les laisse comme c'était à l'origine. On vient mettre ici, on vient tirer le connecteur vers nous et le remettre. Voilà, et je remets les vis. Tournevis bleu pour les 3 du haut. Tournevis bleu pour celle du bas. On vient remettre le cache et remettre les vis. Pour ma part, c'est un 1466, le modèle. Au moment de vérité, j'ai dû bien enfoncer la connectique et recommencer parce que la batterie elle bipait 3 fois. Donc si ça bip 3 fois, c'est que c'est pas bien branché la connectique. Alors, voilà. Là, vous la chargez à fond, plus 2 heures. Et suivez bien les instructions. Et après, quand elle se vide, vous attendez 5 heures. Beton Professional Laptop Battery. Aquí tenemos lo que es la caja donde viene la batería de esta marca impronunciable. Una caja de cartón que nos indica pues eso, el fabricante, nos da lo que es por la parte lateral y en la parte trasera en diferentes idiomas pues nos explica el tipo de celdas que lleva, el tipo de batería que es y las normativas que pasa. Además de indicarnos pues que es una batería de litio y de dónde proviene. Perfecto. Dentro nos vamos a encontrar con otra caja de cartón, en este caso con la misma serigrafía prácticamente. En el lateral no tenemos información y en la parte trasera pues nos vamos a encontrar también con las 4 advertencias en diferentes idiomas del tipo de celdas que tiene y el tipo de batería que es. Una vez la abrimos nos encontramos con un manual de instrucciones muy breve que está en inglés y, si no me equivoco, me había parecido verlo también en alemán, correcto. Con las características, bueno, con las advertencias de uso e instrucciones. Dentro nos encontraremos este plástico donde viene colocada la batería de forma protegida y aislada. Como pueden ver, iba ahí encajada. Y también nos vamos a encontrar con 3 destornilladores con las diferentes puntas pues para realizar el montaje y desmontaje de la misma. A ver si son imantadas. Sí, son imantadas, perfecto. Y la punta de estrella. Y por último tenemos lo que es la propia batería. Batería que debo decir y enseñar en este caso, pues su potencia, sus miliamperios, los modelos para los cuales son compatibles, que me ha sorprendido para bien, porque cuando la he sacado de aquí de la carcasa,
con mucho cuidado le doy la vuelta, a ver si con una mano puedo, sin que se me caiga. Perfecto. Y en la parte trasera de la batería, pues la verdad es que veo que va muy bien aislada y está como muy bien terminada. Me ha gustado. Conexión de carga, número de serie que está por aquí. Está como muy bien terminada, es muy... Me ha gustado. La verdad es que el packaging, la protección y lo que es la batería en sí es muy bueno. Falta que el resultado también lo sea. Perfecto, pues esto es todo lo que viene en la caja. Espero que con este vídeo, las fotos y el texto escrito queden vuestras dudas resueltas. Y nada, voy a montarlo ahora mismo. Un saludo. ブルトン MacBook Air 13インチバッテリー。2万円以上お得。MacBook Air 13インチバッテリー交換をしたいと思い、アプリに出すと 29,500 円。よし、自分で交換しようということで、ブルトングさんのバッテリー交換は今回で2回目。前回は問題なかったのでチョイス。実際に使った感想。1時間でバッテリー交換が完了して問題なく使いました。日本語付き説明書を参考にググったり、YouTube 見たら思ったより早くできました。前回は半日かかりましたが、今回2回目なのでだいぶ慣れたかもしれませんね。気になった点、Apple メーカー曰く自分自身でのバッテリー交換は自己責任。何かあった時は保証対象外とのこと。まあ私の場合はもともと保証ないから別に問題ありませんでした。総合評価おすすめポイント。とにかく安く、早く交換したいっていう方は特におすすめ。配送の場合、バッテリー交換には5日から7日で、費用は 29,500 円かかりますので。当初は上記の方法でバッテリー交換してましたが、今では考えられない。もっと早く自分で交換したらよかったな。機械に強い方は、さらに早くバッテリー交換できると思います。今のうちから挑戦してみてください。